Les platico primero un poco acerca de mí. Mi nombre es Enrique Presa, soy una persona con discapacidad, me encantan los perros, pero nunca he andado en bicicleta. Soy ingeniero mecatrónico por la Universidad Panamericana. Desde chiquito, la verdad es que me encantaban los robots, veía esta serie que se llama Transformers, estas caricaturas, y bueno, yo siempre de grande decía que quería hacer un robot y hacer Transformers, y pensaba en las similitudes entre los humanos y los robots. Más adelante ya en mi vida profesional les platico un poco de por qué estoy aquí platicándoles. Básicamente durante mi vida profesional he hecho dos cosas. Una de ellas es desarrollar sistemas de monitoreo, es decir, Internet de las cosas para detectar valores de temperatura, humedad, voltaje, corriente y diferentes variables para ciertos ambientes muy controlados. Y la otra, la que hago más recientemente, es enfocarme a la parte de la educación y a ver cómo a través de la tecnología podemos impactar la educación. La verdad es que vamos a estar platicando, los invito a que hagan muchas preguntas, cualquier duda que puedan tener. No me considero un experto en el tema, solamente alguien que tiene cierta experiencia, entonces pues va a ser muy enriquecedor pues, aprender juntos y escuchar sus preguntas. Entonces, pues básicamente acerca de qué vamos a hablar en la presentación, pues primero vamos a platicar un poco acerca de qué es el Internet de las cosas. Después vamos a hablar acerca de las aplicaciones que tiene el Internet de las cosas, de los impactos, de los retos y bueno, del futuro. Y posteriormente podemos platicar un poco con algunas dudas que puedan tener. Entonces, empecemos por lo primero. Pues la pregunta es, ¿qué es el Internet de las cosas? Bueno, aquí básicamente como lo resumo en esta lámina pues es un dispositivo que tiene una cierta identificación, que envía ciertos valores. ¿Qué identificación y qué ciertos valores? Pues la identificación es la que permite que pues, él se distinga entre todos los demás dispositivos, y los valores que vamos a mandar pues, es lo que estamos midiendo y lo que queremos, la información que le queremos sacar. Un poco de antecedentes. ¿De dónde viene esta parte del Internet de las cosas? Pues creo que lo más importante primero es la parte del Internet. El Internet básicamente surge como un proyecto de interconectar diferentes redes. Empieza como un proyecto militar de alguna manera, en el cual lo que se quería tener acceso a diferentes centros de información. Y bueno, ocurre alrededor de los años 1970, 1975 que esto se libera y que permite obviamente que la comunidad de investigación pues empiecen a realizar más adaptaciones, empieza a generar mucho más contenido. Ahora, ya yéndonos a la parte del Internet de las cosas, dicen que más o menos alrededor de 1982, 1984, hicieron como este primer experimento donde le pusieron unos circuitos a una máquina, una vending machine, una máquina de estas que entrega refrescos y papitas y demás, para que los programadores pudieran saber si había refrescos y si estaban fríos. Entonces, pues como siempre, los programadores buscan la manera de hacerse la vida más sencilla y pues en este caso interconectaron este dispositivo. Para esto tuvieron que pasar muchas cosas, entre ellas pues, que existieran protocolos de comunicación y de redes y que obviamente ya había computadoras y había lenguaje de programación desde hace muchísimo tiempo, pero justo en lo que se innovó fue pues, en esta parte de interconectar para obtener datos de un dispositivo. El término Internet de las cosas lo utilizan en una plática con la gente de Procter & Gamble, de hecho, en la cual hacen mención, más que el Internet de las cosas, es el Internet para las cosas. Y aquí hablaban acerca de estos dispositivos, los cuales generaban información. Normalmente todos los datos que existen en Internet, o todos los datos que existían antes en el Internet, eran introducidos por humanos. Esto es, nosotros escribíamos acerca de nuestras investigaciones, de nuestros gustos, de nuestros hobbies, de nuestros pasatiempos. Sin embargo, cuando empezaron a pensar en esta parte del Internet de las cosas, el punto fue, ¿qué pasaría si no fuéramos los humanos los que mandáramos esta información y al contrario fueran las mismas máquinas o las mismas cosas las que mandaran información? Y aquí con esto empezó pues, se acuñó la parte del concepto del Internet de las cosas, donde ya no eran los humanos los que subían estos datos, sino eran las cosas las que ellas mismas subían la información. Pues, caso curioso de los primeros proyectos que se hicieron fue como para poder encender y apagar una cafetera propiamente que también estaba conectado al Internet, y poco a poco se fueron desarrollando diferentes proyectos en los cuales pues lo que se buscaba era pues ya sea aprender y apagar o conocer el estado de algo, ¿no? Entonces pues así fue como nace todo este tema del Internet de las cosas. Ahora, yéndonos ya un poquito más a detalle,
Vamos a hablar de bicicletas, pues porque así se llama la presentación y hacemos alusión a ella, pero ¿qué es lo que hace que un dispositivo pues, se pueda considerar como Internet de las cosas o cómo logramos esto? Bueno, pues vamos a agarrar el ejemplo de la bicicleta. En este caso tenemos una bicicleta. ¿Qué podemos saber acerca de la bicicleta? Si nosotros como personas la vemos, pues podemos saber, por ejemplo, el color, podemos saber la forma, podemos saber si hay una persona en ella o no hay una persona en ella, podemos saber si está girando o si no está girando. Entonces, vamos a tomar y vamos a identificar las variables que son de nuestro interés y en este caso podemos decir que para nosotros es importante saber la ubicación de la bicicleta, por ejemplo, es importante saber si existe una persona que le está manejando o no le está manejando, nos puede interesar obviamente saber a la velocidad a la que están dando. Entonces, con esto llegamos al segundo cuadro que es, pues necesitamos las variables que vamos a medir de ese objeto. Pues, se puede, en muchos de los casos puede ser algo como en el caso de que haya una persona en la bicicleta o no la haya, pero bueno, las variables dependen obviamente mucho del objeto y pues del interés que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces ya tenemos definidas nuestras variables en este caso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con estas variables? Bueno, pues vamos a decir, queremos saber si hay una persona sentada en la bicicleta y queremos saber también a qué velocidad están dando la bicicleta, ¿no? Entonces, vamos a tomar esos datos a través de sensores y estos datos los vamos a enviar a un sistema de procesamiento. El sistema de procesamiento básicamente va a tomar la información y una vez que toma la información, pues lo que sigue es enviarla a algún lugar. Para esto requerimos un medio. ¿Un medio qué es? Bueno, un medio puede ser un cable, un medio puede ser el aire y bueno, esta plática no lo comenté, pero no es una plática en la que pretendamos ahondar técnicamente mucho, pero se necesitan protocolos y se necesitan pues, ciertas cosas más técnicas que hay que definir para poder decir cómo es que se va a comunicar este dispositivo. Entonces, pues lo que conocemos ahorita actualmente pues, es el Wi-Fi propiamente. Entonces podemos decir, ok, tenemos a la bicicleta, queremos medir si hay una persona sentada en ella y queremos saber la velocidad. Vamos a pasar esta información, la va a tomar un sensor y la va a mandar a un sistema de procesamiento. Y este sistema de procesamiento, pues lo que va a hacer es que va a procesar la información y la va a mandar por un medio, en este caso el Internet, a algún sitio. ¿A qué sitio? Pues también está muy de moda este concepto que se llama la nube. Y la nube básicamente es un conjunto de computadoras que se encuentran en un lugar que no conocemos y que no es necesario que conozcamos, donde llega la información y podemos acceder a ella desde cualquier punto. Entonces, en este caso, vamos a colectar esta información en esta nube para posteriormente pues, hacer algo con ella. Entonces, básicamente un dispositivo del Internet de las cosas es un objeto el cual se le identifican variables o cosas que le queremos medir, se pasa a través de sensores para tener esas mediciones, se procesan a través de un procesamiento local, se envía una señal, llega en este caso a un punto donde se pueden recolectar y ver cómo puede ser la nube y se hace algo con ella, ¿no? Entonces, en el caso de la bicicleta, como decíamos, pues podemos saber la velocidad, entonces lo procesamos, nos metemos a temas de sensores, pero básicamente todo aquello que podamos medir, pues son datos que podemos poner y que podemos mandar del objeto hacia el Internet. Ahora, vámonos a la parte de las aplicaciones. Ya les platiqué acerca de las bicicletas. ¿Qué se les ocurre que pueda ser una aplicación del Internet de las cosas? Pues yo les puedo decir que hay muchísimas. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente, o por lo menos a mí como persona con discapacidad, es la parte de los hospitales y la parte de la salud. Evidentemente, todo lo que tenemos en un hospital puede ser medido. Y de esto hablamos, por ejemplo, en algunos de los proyectos que me tocó a mí trabajar, era, por ejemplo, identificar dónde se encontraban cada una de las máquinas para tomar la presión dentro del hospital, para saber cuántos había disponibles, y eso es Internet de las cosas. Le estamos poniendo un sensor, en este caso al manómetro, para poder saber dónde está. Podemos saber qué camas están ocupadas y cuáles no están ocupadas. Obviamente todos los sensores que podemos llegarle a poner al cuerpo en relación para conocer pues, el pulso, por ejemplo, también pueden estar conectados al Internet y con eso podemos saber. Y fue un proyecto bien interesante en donde lo que se le hizo fue, se le puso un sensor de presencia a los dispositivos para lavarse las manos, porque era importante medir que los médicos y que los doctores pues, se lavaran las manos antes de entrar a un cuarto y después de salir. Entonces, pues obviamente cuando hablamos de hospitales, pues ¿qué podemos medir? Pues podemos medir absolutamente todo. Ahora, la parte de la industria. La parte de la industria también tengo algo de experiencia con eso y podemos decir, bueno, ¿qué es lo que le podemos medir a la industria? Dependiendo mucho de la industria, pero casi siempre queremos saber
la parte del consumo eléctrico, por ejemplo, podemos saber si un aparato está consumiendo energía y cuánta energía está consumiendo, podemos conocer la temperatura, podemos conocer, por ejemplo, en el caso de las líneas de producción, cuántos objetos se están produciendo, contabilizarlos, tomarles fotografía, identificar si son buenos o si son malos, o si son defectuosos, o qué características tienen, y toda esta información centralizarla para poder tomar decisiones con ella. Y bueno, esto también es Internet de las cosas. Digo, estos son como los ejemplos más comunes, pero luego podemos llegar a la parte de la agricultura y uno puede decir, bueno, la agricultura que tiene que ver con el Internet de las cosas, pues así como en la industria nos puede interesar pues medir, en este caso, los voltajes y las corrientes, en la agricultura nos interesa también pues conocer la temperatura, conocer la humedad, nos interesa conocer el ambiente donde se están desarrollando las plantas, podemos saber acerca de si están creciendo o si no están creciendo, e inclusive con ciertos sensores podemos saber pues qué tan buena es la tierra o qué tan buenos son los fertilizantes. Y podemos medir también hacia afuera donde se está cultivando, que tiene que ver con pues, las condiciones meteorológicas del lugar. Entonces, pues, ¿qué podemos medir? Pues podemos medir desde la parte de la planta hasta todo lo relacionado con la recolección y con las personas que están trabajando. ¿Cuántas personas están trabajando ahí? ¿Qué máquinas se están utilizando? La otra industria de la que podemos hablar es los centros de cómputo, que es donde estuve trabajando un tiempo. De ahí, al igual que en la industria, nos puede interesar conocer pues, cuántas computadoras hay, cuántas computadoras están prendidas, cuánto están procesando, cuál es la temperatura del lugar, cuál es la corriente del lugar, si hay una persona que entra y esa persona tiene autorización o no tiene autorización de entrar, por ejemplo, y bueno, pues muchísimas cosas más. Ahora, vámonos a pasar a otro caso. ¿Qué pasa con los deportes? Bueno, les platico que tuve la fortuna de estar la semana pasada en el Consumer Electronics Show, y en este evento pues vimos un montón de simuladores acerca de deportistas, vimos basquetbolistas, vimos beisbolistas, vimos gente haciendo golf, vimos boxeadores y pues prácticamente podemos medir pues todo, o sea, vamos a hablar por ejemplo en este caso de los corredores, pues de los corredores podemos saber, creo que es importante monitorear su salud para saber cuáles son las condiciones y para conocer cuál es su rendimiento, pero también podemos conocer su ubicación para saber en qué punto van en relación a la carrera. También podemos saber su hidratación, por ejemplo, digo, son sensores un poquito más complejos, pero es algo que podemos hacer. Pero inclusive podemos llegar a ponerle sensores a los zapatos y podemos saber de qué manera están pisando ellos y de qué manera están corriendo, para que en el caso del entrenamiento esto lo podamos mejorar y podamos generar mejores técnicas y podamos identificar, bueno, pues muchísima información. De hecho, ahorita lo que nos sobra es un poco la información y más saber qué hacer con toda la información que tenemos. Lo mismo para toda la parte del fútbol. Digo, ustedes lo ven con la parte de las cámaras, las repeticiones que tiene, pero ahorita ya vieron esta nueva tecnología que metieron para el fútbol del VAR, en el cual pues tenemos el monitoreo de la pelota y sabemos si pasó la línea de gol o si no pasó la línea de gol. Al final del día eso también es parte del Internet de las cosas, depende mucho de la tecnología que utilicemos, pero básicamente estamos tomando un dato de un objeto y lo estamos sacando la información, la estamos procesando y estamos tomando una decisión alrededor de ella. ¿Qué pasa con toda la parte comercial, con toda la parte del consumo? Algunos de ustedes podrán haber visto ya estas tiendas que sacaron en Estados Unidos, en Amazon, donde uno entra a la tienda, agarra los productos y se sale con los productos y automáticamente se cargan a su tarjeta de crédito. Creo que en México todavía estamos un poco lejos de esa parte de ahí, sin embargo, en un sitio de consumo, de retail que le llaman, pues lo que podemos hacer es podemos saber si el anaquel está lleno, si está vacío, podemos conocer la temperatura de los objetos que están ahí, podemos a través de imágenes también saber si están bien colocados, si están mal colocados, cuántas personas entraron, cuántas personas vieron el producto y cuántas personas pasaron simplemente de largo, y toda esta información nos permite tomar decisiones pues acerca de la distribución, por ejemplo, del lugar, calcular acerca de las ventas y, bueno, pues me la podría pasar hablando aquí de todas las cosas y todos los datos que podemos sacar al respecto, pero pues solamente quiero darles algunos ejemplos. Ahora me voy a ir a esta parte. Yo les preguntaba inicialmente cuál era pues las similitudes y las diferencias entre un perro y una bicicleta. Aquí el punto es, pues me tocó ver y también se utiliza mucho en el caso de los perros, sensores para identificar en dónde están y también para identificar su salud. Y las bicicletas, pues como lo decía en un principio, pues también nos interesa mucho saber pues en dónde va la bicicleta. Entonces aquí hablamos un poco de estas similitudes. Y yéndome un poco ya más a términos generales en relación a la sociedad y a las personas,
En el caso de las ciudades podemos medir cuántas personas hay, qué están haciendo, cuál es el consumo de luz que están teniendo y podemos con eso volver un poquito más eficientes. Y bueno, en el tema de las personas, como les decía, en los hospitales, pues podemos saber más acerca de nosotros. Vámonos a irnos con este panorama a la parte de los impactos. En el caso de los impactos es, ok, tenemos toda esta información, ¿cómo nos impacta? A manera personal, ¿qué pasa con el Internet de las cosas? Bueno, vamos a decir, a manera personal, pues ustedes conocen estos relojes que se usan actualmente, en los cuales podemos saber nuestro pulso, podemos saber nuestra salud. Acabo de estar en este evento que les comentaba y justamente tenían un reloj que nos ayudaba para medir la presión. Entonces, podemos estar mucho más al tanto de nuestra salud, podemos estar mucho más al tanto de nuestros objetos, podemos tener un mayor conocimiento de todo lo que está en nuestro entorno. Ahora, ¿qué ocurre en este caso con la sociedad? Nosotros creemos, o por lo menos yo creo, que la tecnología nos puede ayudar para eficientizar las ciudades, en este caso, para eficientar y ayudar con problemas de la contaminación, por ejemplo, con problemas de tráfico. Y esto es algo que se está empezando a implementar y que podemos utilizar con ese fin. No voy a entrar y entraré después en la discusión si es bueno o malo, pero pues es algo que ya está ocurriendo y que podemos aprovechar. En el tema de la naturaleza también, o sea, creo que podemos tener mucho más información acerca de lo que ocurre con nuestro entorno, podemos cuidarlo de mejor manera. Y al final del día con el universo, pues todo esto apunta a que pues, todas estas herramientas las vamos a ocupar cuando queramos ir al espacio y queramos explorar otros planetas. Y bueno, ya no hablemos de toda la tecnología con la que cuentan los cohetes. ¿Cuáles son los retos? Bueno, hablo de 3 retos rápidamente. El primero es el tema de la comunicación. Aquí nomás me gustaría dejar pues, este pequeño avance de que la tecnología 5G ya viene. Tenemos ahorita muchos dispositivos que se empiezan a conectar al Internet y vamos a tener que mejorar nuestras comunicaciones. Y es algo que se está buscando, obviamente, con la parte de 5G. Tenemos también este tema y probablemente vendrá la pregunta de pues, qué vamos a hacer con tantos dispositivos conectados. Entonces, pues eso es un reto. Aquí no entramos mucho a detalles, pero también la pregunta que se podrían hacer es, ¿vale la pena tener todo conectado? Creo que en estos momentos de la historia es saber si realmente lo que se está conectando tiene algún uso para nosotros o no lo tiene. Y por otro lado, la parte de la seguridad. Obviamente existe una preocupación de que todo esté conectado porque eso implica que pueden saber todo acerca de nosotros. Por ejemplo, no hablé en este caso, pero pueden saber qué tipo de ropa se está lavando, qué es lo que se está cocinando, qué es lo que hace falta al refrigerador y con eso pueden saber perfectamente pues, cuál es nuestro perfil. Entonces, pues esa parte pues, puede llegar a ser preocupante si no tenemos buen dominio de los datos que estamos transmitiendo propiamente. También pues, siempre existe este tema y este temor al hackeo, por ejemplo, y que todos estos dispositivos conectados al Internet pues, puedan ser utilizados con fines pues, no tan buenos, ¿no? Propiamente. Entonces, tenemos estos retos en los cuales obviamente pues, tenemos que empezar a generar educación y concientizar a las personas acerca de lo que por un lado ya viene y por otro lado, pues no quiero decir, pero prácticamente ya está y ya no va a cambiar y ya no va a haber vuelta para atrás en esta parte, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es saber qué es el Internet de las cosas, saber cuáles son las aplicaciones y cómo se pueden utilizar y conocer los retos, conocer y transmitir en este caso a los niños acerca de qué cosas debemos ser conscientes como personas y como sociedad que estamos haciendo y que estamos creando para trabajar con ellas propiamente y para utilizarlas y generar un impacto positivo más allá de un daño o pues, o de ser consumidores únicamente de esta tecnología. ¿Qué es lo que viene al futuro? Bueno, imagínense que por un lado todo se está empezando a conectar. Entonces, lo que les dije no es exageración. Podemos tener la lavadora conectada, podemos tener el auto conectado, podemos tener el refrigerador conectado, el reloj conectado, el celular conectado, los lentes conectados, las cámaras de la ciudad conectadas, la agricultura conectada, todo conectado. Entonces va a haber una hiperconexión de todos los objetos, lo cual pues no puedo yo juzgar si es bueno o malo, simplemente así va a ser y así va a existir. Entonces pues tenemos que estar preparados con eso. Pero el siguiente punto es la parte de la inteligencia. También voy a tocar súper breve este tema, pero viene un tema de inteligencia artificial, que es cómo las máquinas están aprendiendo a utilizar toda esta información que les estamos proveyendo para, quiero pensar, facilitarnos la vida o para generar mejores soluciones para la sociedad.
y pues bueno, para conocernos mejor nosotros mismos. Les dejo, ahorita vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos enlaces tanto en la parte de Twitter, como en la parte de YouTube, como en la parte de Facebook, para que nos hagan algunas preguntas. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí unos instantes para que me hagan preguntas y podamos dialogar un poquito más. Ok, pregunta por acá el maestro Humberto Reyes. ¿Llegará el Internet de las cosas al aula? Es una muy buena pregunta. Yo digo que sí, y podemos verlo desde dos lados, o sea, bueno, desde muchos lados, pero lo voy a separar en dos. Por un lado vamos a hablar de que las aulas pueden tener dispositivos conectados al Internet que nos puedan ayudar con cosas como, por ejemplo, la lista de clases. Podríamos saber si el niño entró al aula o no entró al aula y también en qué horario estuvo. Digo, evidentemente no es la intención tener controlado al niño así, pero podemos saber, podemos tener esa información, por ejemplo. Podemos utilizar estos dispositivos para enseñar a los niños acerca de pues, otras tecnologías, por ejemplo, hacer experimentos en los cuales se vaya rompiendo este paradigma de que todo lo que hacemos nos afecta únicamente local y veamos que nos impacta de una manera mucho más global. Y bueno, también para toda la parte de la educación como tal y de los profesores, pues se generan pues, muchas herramientas, bueno, se van a empezar y se están empezando a desarrollar muchas herramientas que nos ayuden y que nos faciliten con el tema del aprendizaje. Propiamente digo, ahorita el celular de repente no lo consideramos como un dispositivo de Internet de las cosas, aunque sí lo es, pero bueno, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hace poco estaba probando yo una diadema que te ayuda a medir tu nivel de concentración. Entonces, pues este tipo de dispositivos que es de Internet de las cosas nos puede ayudar a dar, pues nos puede ayudar a enfocar lo que estamos dando en la educación, pues para mejorarlo. O también veía un proyecto en el cual a partir de la inteligencia artificial y de los datos que tomaban de los niños, podían identificar su nivel de aprendizaje y de entendimiento para reforzar justamente esos temas. Y nosotros, bueno, yo personalmente les platicaba de un proyecto. Estamos trabajando también en dispositivos que nos ayuden a enseñar pues, este tipo de tecnologías. Pregunta la maestra Carla Espinosa, ¿cómo enseñar el Internet de las cosas a los niños? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Pues primero me preguntaría cómo aprender yo un poco más acerca de eso y cómo todos los que estamos aquí podemos aprender un poco más de eso. En este caso les platico brevemente, estamos trabajando en un proyecto que se llama Boki, en el cual enseñamos a los niños acerca de la programación, de la robótica y del Internet de las cosas. Y utilizamos una plataforma que se llama If This Then That, que básicamente lo que hace es que intercomunica diferentes aplicaciones o dispositivos. Entonces, por ejemplo, el que nosotros tenemos es un pequeño robot que puedes conectarlo para que si le picas un botón, ocurra algo del otro lado del planeta o simplemente dentro de la habitación se prenda un foco de algún color. Creo que ir rompiendo el paradigma de decirle al niño, mira, este dispositivo que tienes aquí está conectado al Internet y el Internet está conectado a otros dispositivos que están aquí o en otros lugares, puede ir ayudando a romper esta brecha y decirle, ok, mira, se transmite la información, llega la información, se procesa y se regresa y tiene una acción. Obviamente el tema es muy complejo y no sé si en un inicio sea lo ideal al niño explicarle como todos los tecnicismos que se tienen, pero creo que a nivel de concepto pues es importante que se vaya viendo cómo se interconectan cada una de las cosas y cada uno de los dispositivos. La siguiente pregunta es de la maestra Beatriz Huerta y pregunta, ¿cómo nos preparamos los maestros para utilizar el Internet de las cosas en clase y también en nuestra vida diaria? Creo que lo primero, y mucha de la educación viene a través de la investigación. Y en esto me refiero, creo que siempre es importante estar leyendo acerca de las nuevas noticias que salen y de las nuevas tecnologías que salen. Eso nos ayuda mucho a plantear e identificar bien pues, el mundo en el que estamos viviendo. Creo que nos podemos acercar a estas plataformas, a Boki, por ejemplo, que es en la que estoy trabajando, en la que estamos desarrollando como tal, pero también existen algunas empresas especializadas que se dedican a todo el tema de Internet, por ejemplo, que ellas también ofrecen ciertas soluciones. Entonces creo que pues, haciendo primero algunas lecturas, luego buscando ciertos ejercicios y luego dando un entendimiento mucho más grande del concepto. Muchas veces nos pensamos que el Internet de las cosas es alta tecnología y bueno, sí hay cosas que son de muy alta tecnología, pero creo que podemos empezar a aterrizar algunos proyectos mucho más sencillos y mucho más simples en los cuales
pues yo busque con algún dispositivo electrónico, pues conectarme y hacer algunas modificaciones y algún cambio a mi entorno cercano. Plantearme este tipo de preguntas de, por ejemplo, tengo pues mi bastón, entonces quiero que mi bastón esté conectado al Internet de las cosas. ¿Para qué quiero que ocurra eso? Ah, pues porque de repente se me pierde. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer con él? Pues colocarle un sensor de ubicación. Entonces, te puedes poner a investigar sobre un sensor de ubicación y después es, ¿cómo voy a mandar esa información? Ah, pues el sensor tiene Wi-Fi, entonces voy a mandar esa información y pues con esto podemos ir a empezar a como idear como todo este tipo de soluciones que se pueden llegar a hacer. Y ya después creo que lo ideal sí es acercarse con una persona que tenga un conocimiento mucho más técnico que pueda ayudar a implementar. Pero creo que podemos partir de la parte de hacer las preguntas como siempre, de cómo logramos justamente que se piense en todo esto. Tenemos otra pregunta. Pregunta Larisa Caballero. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se puede unir la educación para la sustentabilidad y el Internet de las cosas? Esto está súper padre porque justamente nosotros trabajamos con eso, el dispositivo que estamos desarrollando lo que hace es que utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y le plantea retos a los niños. Entonces, los retos pueden ser, por ejemplo, en un tema de eliminación del hambre, es cómo le podemos hacer con un dispositivo para que nos ayude en aquellos lugares donde practican la agricultura por temporal, es decir, que utilizan el clima para apoyarlos a que no se pierdan las cosechas. Entonces, ahí creo que hay muchos temas en los que podemos hablar con el niño. Bueno, por un lado la parte de la agricultura, por otro lado el tema del clima, pero por otro lado es decir, bueno, o sea, tienes este panorama, ¿qué datos te interesa medir? Pues me interesa saber el clima, me interesa saber la temperatura, me interesa saber particularmente el frío, ¿no? Para saber si hay un helado o no hay una helada, ¿no? Entonces, creo que con este tipo de ejercicios el niño puede empezar a desarrollar ideas y decir, pues le podríamos poner un sensor que nos dijera si va a haber una helada, o podríamos leer en internet que ya existe esa información, cuál va a ser el clima en la próxima semana o en los próximos días, o que nos envíe una alerta si va a haber alguna helada, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer algo al respecto. Entonces, creo que, creo que haciendo este tipo de preguntas pues se puede llegar a conclusiones bastante interesantes. Entiendo también, por otro lado, que existe como este temor de decir, bueno, ¿cómo puede llegar a ser sostenible toda esta parte del Internet de las cosas? Si están consumiendo energía eléctrica, si están generando radiación todos los dispositivos que se están utilizando. Creo que son preguntas muy válidas, pero también creo que en ese sentido viene un futuro donde pues, existe la parte de la energía solar y donde se están desarrollando mejores tecnologías para esta parte. Entonces, este fue un tema de este caso de hambre. Podemos irnos a temas de cuidado del medio ambiente, podemos irnos a temas de cuidado animal. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, para saber que la vaquita marina pues se está cuidando adecuadamente o no se está cuidando adecuadamente? Bueno, pues hay que plantearnos las preguntas de qué hay que medir la población, hay que medir su medio ambiente, hay que reportarlo, a quién hay que reportarlo, por qué hay que reportarlo. Y creo que lo que es base para todo esto es que, y no hay que olvidar, es que el Internet de las cosas es una herramienta, no es una solución ni es un estilo de vida. Y en la medida que lo veamos de esa manera podemos decir, tengo este problema, entiendo muy bien el problema, ahora voy a aplicar esta tecnología que sé que está disponible para encontrar una solución, o más bien encontrar una solución, y dentro de esta solución pues entra perfectamente la parte del Internet de las cosas. Me paso a otra pregunta, en este caso pregunta la maestra Iván Andrade, ¿qué hay de la seguridad en la parte del Internet de las cosas? Es una muy buena pregunta. Creo que en la medida de lo posible, lo primero que tenemos que ser es como conscientes de lo que está ocurriendo, de la información que tenemos a nuestro alcance, de la información que están mostrando los equipos. Y bueno, en la medida que seamos conscientes de cómo funciona, creo que nos podemos proteger un poco más. Aquí es una pregunta muy amplia y puede llegar a ser un tema muy técnico, pero básicamente mi respuesta, tratando de simplificarlo de la mejor manera, es en la medida que conocemos los dispositivos que están conectados al Internet y que tienen Internet de las cosas y la información que tenemos en estos dispositivos, pues podemos generar ciertas políticas, tanto de uso o políticas técnicas informáticas, por así decirlo, para que esta información no sea utilizada de una mala manera. Entonces, viene más de la parte del conocimiento y de identificarlo. Y bueno, el tema de seguridad, pues sí, hay expertos en seguridad que podrán ver cómo hacer para que no se utilice para hackear o para ciertas cosas, pero creo que la primera parte que tenemos que ver es entenderlo,
para poder sentirnos más seguros y para poder hacer las cosas un poco más seguras. Por aquí, Paulette Cuellar de Tijuana nos manda saludos, nos dice que es una charla muy interesante. Agradezco mucho, pues la verdad es que es importante que tengamos este tipo de discusiones y de pláticas. Y bueno, pues básicamente para concluir, pues la verdad es que los invito a que conozcan un poco más acerca de este tema. Esta fue una charla bastante breve, pero en internet pueden encontrar muchísima información. Muchísimas gracias.